Hola nuevamente, espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a empezar a conectar entonces la información que hemos visto a lo largo de las diferentes clases anteriores. Les enseñé una práctica y de esas hay varias, ¿verdad? Que simplemente nos brindan información y al final de cuentas algunos datos y nos piden otros. Entonces de eso podemos encontrar tanto en el libro como en Kahoot y diferentes prácticas que hagamos de polígonos regulares van a basarse en eso, dar una información de base y de ahí sacar otros datos. Entonces hoy vamos a trabajar un tema un poco más amplio. Vamos a aprender a relacionar las operaciones que hacemos con el resultado que queremos obtener. Y para eso vamos a aprender a crear ejercicios de polígonos regulares. La forma más básica, la información más esencial que podemos tener en un ejercicio es cuántos lados tiene nuestra figura y cuánto mide cada lado. Entonces, siempre que creo un ejercicio solamente puedo inventar dos cosas. Por un lado, puedo inventar con qué figura estoy trabajando, o sea, la cantidad de lados que vamos a tener. Eso es sumamente importante. Con esa es la primera parte que tenemos que tomar en cuenta. La otra cosa que demos, el otro dato que demos, sí es un poco más libre. Podemos escoger, por ejemplo, dar la medida del lado, la medida del radio, la medida del apotema. Pueden ser opciones. Entonces, voy a empezar hoy con la idea de dar un lado. Esta es la que tal vez se hace más sencilla. En las otras hay pequeños cambios, pero esta es la que tal vez es más directa con las fórmulas que tenemos. Entonces vamos a dar dos datos. Voy a crear ejercicios, voy a inventar ejercicios basándome solamente en esto. Entonces, digamos que estoy trabajando con un pentágono. Yo quiero crear un ejercicio, inventarme un ejercicio con, primer dato, un pentágono regular. Recuerden que si no digo que es regular, no puedo usar las fórmulas. Entonces necesito decir que cumple con las fórmulas de los polígonos regulares. Y lo otro, ya con solo eso, ¿verdad? Estoy diciendo n es 5, tiene 5 lados. Y el otro dato que voy a agregar es cuánto mide cada lado. Entonces yo voy a decir, bueno, y supongamos que L mide, podemos decir, no sé, 7 centímetros. Ok, esta es la información necesaria para poder resolver todo el resto de propiedades de ese pentágono. Entonces vamos a ir recorriendo las fórmulas para que vean cómo extraemos información de cada uno de estos datos. Entonces, si yo quiero saber cuánto mide el ángulo central, entonces en nuestro ejercicio, la medida del ángulo central sería 360 grados dividido entre n, en ese caso, dividido entre 5. ¿Verdad? Entonces ustedes pueden ir utilizando la calculadora de por medio para ir calculando cada uno de los datos. Esta es 72 grados, ¿verdad? La podemos confirmar en calculadora 360 dividido entre 5. Entonces, bueno, voy a irlo confirmando al mismo tiempo que lo vamos haciendo. Aquí tenemos la calculadora. Entonces sería 360 dividido entre 5. ¿Verdad? La idea es que vayan confirmando todos los datos. Ya tenemos un dato más que sale de los que me dieron. La suma de los ángulos centrales, esa es buena idea, copiarla así para que se diferencie de las demás sumas. Y siempre es 360, entonces no se preocupen por eso, siempre da el mismo resultado. ¿Cuánto va a medir un ángulo externo? La ventaja es que tiene la misma fórmula que el ángulo central. Entonces, hasta podemos imitar ya, copiar el dato que pusimos arriba. 360 entre 5 da 72. Entonces, siempre tienen que medir igual. Bueno, ahí quiere decir que ya estamos obteniendo estos datos solo basándome en que N5 y L7. La L todavía no la hemos usado. Cuarto dato que puedo obtener, ¿cuánto suman los ángulos externos de esta figura? Entonces la suma de los ángulos externos es 360 grados. Entonces todos estos datos los puedo sacar solamente con la n, ¿verdad? Solamente conociendo la n. Seguimos. Entonces hasta ahorita han sido fórmulas un poco directas.
La de ángulos internos es un poquito más difícil, entonces hay que hacerla con cuidado y con el espacio necesario. Si quiero saber en nuestra figura cuánto mide un ángulo interno, ¿verdad? La fórmula es 180 grados por n menos 2 dividido entre n. ¿Quién era n en nuestro ejercicio? Dijimos que era un pentágono regular, entonces vamos sacando información del pentágono regular y podemos calcular esto, ¿verdad? En una fórmula. 180 por 5 menos 2 dividido entre 5. Entonces de ahí nos da la medida del ángulo interno que es 108 grados. 108 grados. Y por último, la suma de las medidas de los ángulos internos. Entonces, la suma de las medidas de los ángulos internos es 180 grados por n menos 2, en este caso n es 5 menos 2. Y esto me da, entonces vamos a la calculadora, y la idea es la misma fórmula, pero sin dividirla entre 5. Obtenemos 540 grados. Entonces, de una vez, vean que en todas las fórmulas de los ángulos solamente necesito la letra n. Eso quiere decir que tal vez a futuro queda un poco más claro por ahora entender esto. Yo puedo darles dos tipos de datos. El primer tipo de dato tiene que ayudarme a saber la letra n. Esa es sumamente importante. Entonces, o les doy la n directamente o les doy, ¿verdad?, alguno de las medidas de los ángulos central, externo o interno. Incluso puede ser la suma de los internos. Cualquiera de estos datos, si yo les doy uno de estos, se puede averiguar la n. Eso lo trabajaremos en otro video. Por ahora, que sepan que si les doy la n, puedo averiguar estos 6 datos. Y también podría usar alguno de los que señalo como 1 para obtener el valor de la n. Entonces, eso es el primer tipo de dato. El segundo tipo de dato tiene que ver con todas las demás fórmulas. El segundo tipo de dato, si yo les doy la L, pueden averiguar radio, apotema, perímetro y área. Entonces ya vamos a ver cómo se hace y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Todas las fórmulas que tenemos abajo tienen que ver con eso. Vamos a tratar de averiguar radio, apotema, perímetro y área. Cuando nos dan el lado, cuando nos están dando la información del lado, ¿verdad? Recuerden que el lado era 7 centímetros y n es 5. Entonces, bueno, voy a copiar eso aquí para que no lo olvidemos. Vamos a copiar la información que sabemos, n es 5 y l es 7 centímetros. Hasta ahora vamos a utilizar la L. Las fórmulas que tenemos a continuación son para averiguar diferentes datos. Resulta que de aquí yo voy a poder obtener, ¿verdad?, la información que falta del ejercicio. Vamos a hacer primero un cambio. Yo quiero averiguar R. Entonces, de esta fórmula yo puedo decir R sería igual a, y le paso el 2 y el seno de 180 entre n a dividir. L dividido entre 2 por seno de 180 entre n. Entonces, de esa fórmula puedo sacar esta otra. Esta es muy útil para que si me dan lado y n, averiguar R. Entonces vamos a hacerlo de una vez. Tenemos una nueva fórmula. Es muy buena idea que ustedes la vayan incluyendo en el listado de fórmulas que utilizamos, porque es la manera de utilizar lado para obtener radio. Entonces podemos decir que en nuestro ejercicio el radio va a medir, ¿verdad? Vamos a verlo acá abajito para que me dé espacio de poner la calculadora a la par. Lado sería 7 dividido entre 2 por seno de 180 grados entre 5. Entonces calculamos eso, ahora venimos a la calculadora y vemos cuánto nos da 7 sobre 2 por seno de 180 entre 5. Entre 5. Entonces esto nos da aproximadamente
595, ¿verdad? Vean que el 4 es más abajito, entonces puedo decir que 5,95 centímetros aproximadamente. 5,95 centímetros. Ya obtuvimos radio. Algo muy parecido a lo que acabamos de hacer aquí es lo que vamos a obtener en el ejercicio del apotema. Entonces, bueno, voy a correr lo que tiene que ver con radio para que no nos sintamos como que está muy presionada la información. Y vamos a hacer el cálculo aquí de cómo sería la fórmula para apotema. Ya la hemos usado antes. Si yo quiero dejar la A sola, entonces paso el 2 y la tangente a dividir. L dividido entre 2 por tangente de 180 grados dividido entre n. Entonces esta es una forma rápida de obtener el valor de la A. Ahora, esa es una fórmula que no tenemos en el listado. La más parecida es la que estoy poniendo ahí a la izquierda. Entonces, vamos a tomarla recordando que es muy valiosa si quiero obtener apotema y me baso en lado. Entonces, ¿cuál sería el apotema en nuestro ejercicio? 7 dividido entre 2 por tangente de 180 dividido entre 5. Y vamos a la calculadora a revisar cuánto nos da. Entonces sería 7 dividido entre 2 por tan de 180 grados entre 5. Y eso nos da 4,82 aproximadamente. Entonces, 4,82 centímetros aproximadamente. Vean que aprovecho el símbolo de aproximado para decir que redondeé. ¿Podemos obtener el perímetro? Sí, ya con estos datos tengo L, tengo N, entonces el perímetro hasta sale muy rápido. N por L es 5 por 7, ¿verdad? Y eso nos da exactamente 35. Entonces tenemos 35 centímetros de perímetro. Y por último, tenemos el área. El área es perímetro por apotema dividido entre 2. Entonces vean que primero tendríamos que haber averiguado apotema para poder llegar hasta aquí y averiguado perímetro para poder llegar hasta aquí. Pero ya los tenemos. Entonces el área sería, conste que por ahora uno piensa que va a ser exactamente igual, pero yo ya aproximé el apotema. Entonces, el igual que ponemos ahí normalmente es buena idea de una vez decir, no, si ya tengo un dato aproximado, voy a poner que es aproximadamente usar los datos que tenemos. 35 por, y este es el culpable de la aproximación, ¿verdad? Que fue redondeado. 4,82 dividido entre 2. Entonces esta multiplicación nos da el valor del apotema. Del área. Sería 35 por 4,82, ¿verdad? Nuestro perímetro por nuestro apotema dividido entre 2. Y eso nos da 84,35 aproximadamente. Entonces es aproximadamente 84,35 y recordemos que las áreas se dan en centímetros cuadrados. Entonces, ¿para qué sirve esto? Para que nos demos cuenta, primero que nada, que solamente necesitamos dos tipos de datos para saber todo lo que queremos de una figura regular, de un polígono regular. Algo que tenga que ver con la n son los de tipo 1, las fórmulas de tipo 1. Y algo que tenga que ver con el radio, el lado, el apotema y de ahí poder sacar perímetro y área. Entonces, esas son las fórmulas de tipo 2. ¿Cuáles son estas? Las 4 que tenemos al final. Especialmente, las primeras dos son cómo agarro el lado para obtener el radio, cómo agarro el lado para obtener el apotema, ¿verdad? Y si las usamos tal como las teníamos aquí, más bien me sirven para agarrar radio y obtener lado, agarrar apotema y obtener lado. Y por supuesto, perímetro y área siempre después de haber obtenido los datos necesarios, podemos utilizarlos, ¿verdad? Al final, ya perímetro y área cuando ya tengamos la medida del lado, la cantidad de lados y el apotema. Eso es necesario. ¿Qué actividad vamos a hacer hoy? Entonces, el trabajo de este video, ahora relacionado a este video, va a ser inventar una figura.
Es más, la idea es nada más que ustedes me digan cuántos lados tienen. Entonces, escoger una cualquiera. Ustedes pueden venir y decir n es igual a y la cantidad de lados que ustedes quieran, siempre y cuando sea un número entero, ¿verdad? Un número natural incluso, para que sea positivo. Entonces, ustedes me pueden decir que tiene que tener, eso sí, de 3 para arriba, porque los polígonos regulares tienen 3 lados o más. Entonces, un número aquí, ustedes escogen cuál. Me van a decir n vale tanto. Y además, la figura, ¿verdad? Esto dice cuántos lados y el tamaño, perdón, la medida del lado. Que la pueden inventar también. Pueden poner un número aquí. Es más sencillo poner un número natural, ¿verdad? Un número pues de 1 o 2, ¿verdad? Entero en general. Tiene que ser positivo porque las medidas de los lados siempre son positivas. Y de ahí lo que vamos a hacer es el estudio de calcular todos los datos que se pueden extraer de esto. Entonces, ¿cuáles son esos datos? Medida del ángulo central, suma de las medidas de los ángulos centrales. Medida, ¿verdad? Vamos a ver, ahí van dos ya. Medida del ángulo externo y la suma de las medidas de los ángulos externos. Llevamos 4. Medida del ángulo interno y la suma de las medidas de los ángulos internos. Van 6. Todas estas son los datos que podemos sacar únicamente utilizando n. Y por otro lado, ahora, ¿qué datos podemos obtener con la L ya? Podemos obtener el radio, el apotema, voy a ponerlos por separado. Radio, apotema, perímetro y área. Entonces, van a hacer, inventar con qué figura quieren trabajar. Conste que hay demasiadas posibilidades, entonces la idea es que cada uno tenga una diferente, ¿verdad? Entonces, una cantidad de lados, podemos incluso todos coincidir en el mismo, pero no vamos a coincidir en cuánto mide cada lado, ¿verdad? Tienen que ser por lo menos alguno de los dos datos diferente en cada uno de ustedes. Y cuando lo hacen, vienen y calculan medida de ángulo central, suma, externos, ¿verdad? Y hacen los 10 cálculos que tenemos aquí. Eso va a ser importante porque cuando inventamos un ejercicio, vamos a decir con qué figura estamos trabajando, entonces de alguna manera damos el valor de la n. Y vamos a dar algún dato, ya sea lado, radio, apotema, que nos ayude a averiguar las otras 4 fórmulas. Entonces así podemos sacar nuestras preguntas. Solamente pueden inventar 2 datos al inicio. Todos los demás tienen que extraerse de esos 2 datos y se pueden basar en el video para ver cómo se hace una por una. Ese sería el trabajo de hoy. Tiene que estar completo, ¿verdad? Y todos los datos deben estar bien calculados para que tenga sentido. No puede ser que yo diga n y l, tales medidas, ¿verdad? Tal cantidad de lados, tal cantidad, medida de lado, y que no coincidan los datos que doy abajo, ¿verdad? El procedimiento es fórmula a fórmula, obtener uno a uno. Eso sería el trabajo entonces que tenemos asignado para hoy. Que tengan un bonito día.